GX Now, creando un gobierno experimental. Los gobiernos de hoy están lidiando con el cambio provocado por la tecnología. El cambio y las demandas de las expectativas ciudadanas y los estándares de servicio han creado una nueva necesidad para que los gobiernos de todo el mundo busquen nuevas definiciones de diseño y entrega. GX Now realiza un seguimiento de los gobiernos clave del mundo, con la esperanza de encontrar respuestas a cómo serán los gobiernos del mañana, cómo brindarán excelencia y por qué las experiencias serán la clave para desbloquear el valor tras el compromiso de los ciudadanos con el gobierno. GX es una idea nacida en los Emiratos Árabes Unidos, creado para cumplir la promesa de la prestación de servicios gubernamentales y cambiarlo a una experiencia. El modelo ahora está evolucionando lentamente para convertirse en una plantilla que se puede utilizar globalmente para crear excelencia en la prestación de servicios gubernamentales. En GX Now escuchará una colección de perspectivas globales provenientes tanto del público como del sector privado. Las opiniones de los invitados en este documental, o en gran medida, se basan en sus experiencias de trabajo con los gobiernos y por estar en posiciones fundamentales donde los gobiernos y el sector privado interactúan. Mirando algunas de las mayores oportunidades que tenemos y también algunos de los desafíos que los gobiernos deben enfrentar en los próximos años. GX Now es la historia de soñar en grande, con excelencia, de cambiar las percepciones y de crear un futuro mejor para servicios gubernamentales en todo el mundo. Mi nombre es Ian Khan. Gracias por acompañarme en este viaje. Si miras el estado actual del campo de la experiencia del gobierno, realmente no hay un estándar. Todos en todo el mundo hacen las cosas de manera diferente y hay un impacto de diferentes industrias sobre la experiencia del gobierno. Y algunas partes de la experiencia que dictó el gobierno mundial para el sector minorista. Y hacemos una comparación entre los servicios minoristas y los gubernamentales. Lo que sucede en el gobierno también es un efecto secundario de cómo otras industrias están sirviendo a sus clientes y a su clientela y a su base de clientes. Los gobiernos de todo el mundo están intentando adaptarse a diferentes cosas. Y en tiempos de inestabilidad política, cambios de gobierno, las prioridades de los gobiernos están cambiando. Hablemos con Jonathan Reichenthal. Hablé con Jonathan sobre sus experiencias y los desafíos que tienen los gobiernos del mundo. Ahora Jonathan trabaja con gobiernos de Asia, al Medio Oriente, América y Europa también. Y conoce el pulso de los gobiernos y los desafíos que enfrentan. Jonathan es un gran defensor del cambio como profesor, como educador y como empresario. Sus pensamientos son fundamentales para ayudarnos a comprender a dónde deberíamos ir y qué deberían hacer los gobiernos para progresar. Una de las cosas que observo, ya que tengo el privilegio de visitar diferentes gobiernos y ciudades alrededor del mundo, es, número uno, el reconocimiento de que las comunidades tienen expectativas mucho más altas de prestación de servicios hoy. Entonces, si eres miembro de la comunidad, estás acostumbrado a usar aplicaciones de consumo en tu teléfono o ir a un sitio web y luego usar un servicio gubernamental y no es tan bueno o quizá ni siquiera es digital. Ahora lo que se respira es que esto ya no es aceptable. Tenemos que intensificar el juego. Una de las participantes del programa GX es Jane Wiseman. Hablé con Jane sobre cuáles son los desafíos del gobierno y a qué se enfrentan los gobiernos y el mundo veterano, especialmente en los Estados Unidos, y cuáles son sus experiencias de servicio gubernamental y excelencia en el servicio gubernamental. La mitad de los estadounidenses no notan la diferencia entre un resultado de búsqueda de Google y un anuncio. Necesitamos una mejor alfabetización de datos para saber cuáles son fuentes confiables de hechos.
Tim Unwin tiene una cátedra UNESCO de TIC y también es profesor de la Universidad Royal Holloway en Londres. Tim aporta mucha experiencia a la hora de trabajar internacionalmente a nivel de base. ¿Y cuál es el estado de la experiencia y los servicios gubernamentales en Europa? En muchos países del mundo, la gente no confía en sus gobiernos. Y hablo de mi experiencia en África. A menudo están dispuestos a confiar en el sector privado en lugar de los gobiernos. Entonces creo que hay algunas cosas realmente interesantes en torno a eso. Pero si la gente no confía en los gobiernos, no van a estar dispuestos a participar con esos servicios de prestación. A menos que, por supuesto, que el gobierno lo haga esencial, que lo hagan a través de sus sistemas digitales. Recuerdo que hace unos años muchos países decían que íbamos a ser digitales de forma predeterminada, pero eso automáticamente excluye a los que no son digitales. Personas con discapacidad, personas mayores que van a ser marginados por los movimientos hacia los servicios gubernamentales, a menos que se establezcan mecanismos alternativos. Entonces necesitarán proporcionar centros de servicio donde la gente pueda venir. Así que lo digital marginará por defecto. Marloes Pomp, el jefe de blockchain y el jefe de asociaciones IA para el gobierno de Holanda. Y es un recurso asombroso. Tiene tanto conocimiento e información porque trabaja con otros gobiernos de todo el mundo. Como jefe de blockchain y algunos programas muy críticos por el gobierno de Holanda, Marloes sabe cuáles son los desafíos de los gobiernos cuando se trata de implementación de tecnología. En los Países Bajos, el gobierno ha seleccionado 5 tecnologías clave como blockchain, inteligencia artificial, big data y ciberseguridad y 5G. E invertiremos más en esta tecnología en los próximos años para mejorar los servicios. Intentamos construir aplicaciones centradas en humanos. También significa que tenemos mucha gente en riesgo de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, el gobierno ya utiliza mucha IA en sus servicios, pero también existe el riesgo de discriminación. Entonces, por eso el Ministerio de Justicia ha lanzado una guía para que todos los servicios gubernamentales que usan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. También hablé con el responsable de la e-residency para el gobierno de Estonia. Ott Water ha estado trabajando para el gobierno de Estonia durante muchos años y aporta mucha experiencia cuando se trata de trabajar con startups, con organismos internacionales, gobiernos internacionales, y compartió algunas ideas realmente críticas cuando se trata de experiencia gubernamental, y que incluye el programa e-residency y por qué es un gran ejemplo de creación de experiencia de gobierno, es perfecta y agrega una enorme cantidad de valor para cualquier país de cualquier tamaño. La diferencia entre los servicios gubernamentales en la Unión Europea, en Asia y en Estados Unidos es muy grande. Y en la Unión Europea tiene algunas similitudes aquí, pero nuevamente mirando en países conservadores, que tal vez no tengan esa confianza para el gobierno o que el gobierno mantenga sus datos seguros, que también es muy importante. Entonces, estos servicios no pueden desarrollarse. En países como India se estaba implementando un programa de identidad también, pero 1.300 millones en comparación con Estonia, con 1,3 millones es otro desafío. Estonia es uno de los mayores ejemplos que se utiliza cuando se trata de que el gobierno utilice tecnología y generar eficiencia en lo que hacen los gobiernos. Hablé con el CEO del gobierno de Estonia, Siim Sikkut. Hablamos de cuáles han sido sus retos y cómo ve el cambio en la experiencia del gobierno desde la perspectiva de Estonia. Nuestro enfoque principal es invisibilizar los servicios tanto como podamos. No nos enfoquemos en las interacciones, centrémonos en entregar un valor más bien. Por lo tanto, el valor es asegurar el cumplimiento. Por eso le pedimos al emprendedor algún tipo de informe, incluso si lo pedimos en línea. Y mi punto aquí es que si lo pensamos desde esa perspectiva, a menudo vemos que no necesitamos diseñar para esas interacciones individuales como servicios. Podemos deshacernos de muchos servicios en línea literalmente automatizando las cosas. Entonces, si necesitamos el lado de la filosofía, lo que significa es que estamos intentando instalar los diferentes servicios en línea que hemos creado agregando más automatización.
más integración de datos, un poco más de análisis de datos pequeños y cosas por el estilo. Uno de los primeros enfoques sobre eso, los nuevos padres no tienen que presentar una solicitud para el beneficio de la paternidad. Se realiza de forma automática para ellos. Lo estamos construyendo para empresas que sí, las empresas dan su consentimiento y están de acuerdo, el gobierno tiene acceso a los registros financieros, los mismos datos que son digitales de todos modos. Entonces nunca los molestaremos con un informe, no para impuestos, no para empleo, no para estadísticas, no para informes anuales, etc. Todas estas cosas que las empresas pueden hacer online. ¿Por qué los molestamos con un paso extra? Si tienes los datos, está hecho. Definitivamente hay valores atípicos y hay países que están haciendo un esfuerzo sólido en la dirección correcta. Para comprender plenamente el compromiso que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha proporcionado a la iniciativa de experiencia del gobierno y establecer un precedente en la prestación de servicios gubernamentales, hablé con alguien que lidera estos esfuerzos en la oficina del primer ministro en los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Talia. En el pasado, la atención se centró más en cómo construimos los servicios en términos de procesos, en términos de transformar los servicios de ser manuales a convertirse en automático y sin papel. Sin embargo, los clientes de hoy buscan servicios que sean más hacia su experiencia y otras partes de los servicios en el mundo con el que estén familiarizados. Y les gustaría ver servicios gubernamentales siendo entregados de manera similar o incluso mejor. Alain Bejani es el director ejecutivo de Mahid Al Futtaim Group en los Emiratos Árabes Unidos. El grupo Mahid Al Futtaim es uno de los grupos más grandes para gestionar el comercio minorista en Medio Oriente. Alain compartió muchas ideas críticas, cómo el sector minorista afecta al gobierno, cómo los gobiernos pueden aprender del sector minorista. Alain también trabaja para el Foro Económico Mundial y diferentes gobiernos y organismos pueden crear pensamientos e ideas e iniciativas de liderazgo que afectan a los gobiernos de todo el mundo. La cuarta revolución industrial es una realidad dentro de ella, y yo diría que es muy importante que la tasa de cambio en el interior sea al menos igual, si no más rápida que la tasa de cambio en el exterior. También nos permite poder lidiar con algunos de los problemas endémicos con los que no podíamos antes. La tecnología actual presenta esa capacidad para hacer eso, y es cada vez más omnipresente, más asequible y más fácil de usar. Ahora depende de nosotros, nuestra generación de líderes, asegurarnos de convertir esto en la oportunidad que es, y asegurarnos de que podamos conducir crecimiento económico sostenible, creación de empleo, y podamos impulsar una mejor integración de nuestras sociedades en el mundo. Fadi Al-Hindi es el director ejecutivo de una empresa basada en IA en la industria de seguros, pero aporta mucho conocimiento crítico de la idea de GX. Quizás desde hace 5 a 8 años los clientes ya no están dispuestos a tolerar retrasos o falta de transparencia, o no saber cuál es el siguiente paso o que pierdan datos. Históricamente, la economía se basa en los productos en los 70 y luego entras en los 80 y los 90 y ahora se mueven hacia una economía relacional. Vivimos en la economía de la experiencia y creo que esto es algo que verías más y cada vez más. Cuando piensas en el esfuerzo que estamos haciendo en todos los ámbitos, sector privado, sector público, y cómo todos intentamos poner todo esto en el cliente y verificar que el cliente sea realmente el epicentro, y cómo podemos desde este punto de vista del gobierno contribuir a esa calidad de vida, contribuir a quitar todas las incertidumbres que vienen con él y les dan la capacidad de concentrarse en lo que les gustaría enfocarse, lo que más aman y lo que más les gusta. Que es, primero, un servicio curado en torno a ellos. 2, que está ahí cuando lo necesitan. Y que piensan en lo que el cliente ciudadano necesita y no lo que necesita el gobierno. Durante mucho tiempo los gobiernos se han centrado en el diseño de servicios o en la implementación de esos diseños de una manera que se adapte a los gobiernos desde diferentes perspectivas. Y creo que esto es lo que estás viendo. Aquí en realidad es un total diverso. Hablé con el gobierno de Azerbaiyán y el jefe del centro de servicio Asan. Los centros de servicio Asan han cambiado por completo la idea de prestación de servicios al reunir diferentes proveedores y hasta más de 300 servicios en un solo lugar. Ha cambiado radicalmente la forma en que el gobierno entrega servicios.
Tradicionalmente, las formas ya no son adecuadas para brindar servicios y lograr el nivel de satisfacción. Pero también sabemos que no se trata solo de tecnologías, también se trata de estructuras organizativas. Se trata de recursos humanos y estamos intentando construir un entorno adecuado para proporcionar servicios de manera eficaz y eficiente a los ciudadanos. El gobierno ha puesto un énfasis increíble en el reconocimiento de que todos somos diferentes, y una tremenda experiencia a menudo no es algo totalmente sencillo, como reservar un billete de tren. No es tan difícil decir a qué estación tienes que ir, a qué hora, de dónde sales y cuántos pasajeros hay. Es un proceso muy automatizado que casi no tiene variaciones. Pero cuando intentas cambiar tu nombre, y en realidad las opciones a las que vas no están disponibles, o cuando intentas consumir servicios de salud y tienes 2 hijos que nacen naturalmente, uno es adoptado. Estos son los tipos de situaciones únicas que en realidad, cuando las organizaciones pueden lidiar con eso de manera efectiva, es lo que hace que la gente se sienta bien. Porque hace que parezca que realmente entienden que hay requisitos muy personalizados que tienen los ciudadanos. Se sienta en casa, ¿cómo se siente con los servicios que recibe del gobierno? ¿Le preocupa perderse o olvidar el pago de sus facturas de servicios públicos? ¿O está cómodo porque sabe que se procesará automáticamente a través del asistente digital? Ese tipo de nivel y ese tipo de experiencia es lo que buscamos, donde un cliente no necesita preocuparse, todo se ejecuta en segundo plano de su parte. Consumir servicios gubernamentales en cualquier parte del mundo normalmente se encuentra con el pensamiento de la burocracia y mucho papeleo. Creo que lo diferente aquí es que ha habido un enfoque increíble en asegurarse de que el dolor y la fricción que normalmente está involucrada con la renovación anual de servicios se ha eliminado. Ahora, si eso es renovar su automóvil, que es casi totalmente transaccional digital, si ese es el año de identificación nacional, o si solo está pagando por su estacionamiento a través de su teléfono móvil, todo está interconectado. Y lo que es muy bueno es que hay una aplicación del portal única donde puede continuar. Y si son hospitales o funerarias o centros de servicios gubernamentales, toda esa información no se encuentra en un solo lugar. Vi una encuesta que 3/4 partes de los CEO piensan que la experiencia del cliente es muy importante para su negocio, pero no existe tal encuesta en el gobierno. No sé cuántos líderes gubernamentales piensan que la experiencia del cliente es la máxima prioridad, pero te diré que hay 10 millones de empleados del gobierno y no es la máxima prioridad para todos. Digamos que tienes que ir a un lugar, físico. ¿Cómo es la experiencia cuando llegas? ¿Está abarrotado y caótico? ¿Sabes qué hacer? ¿Obtienes un buen servicio al cliente? ¿Hablas con personas que están bien informadas? Y si tienen dificultades para conseguir la información, tienen acceso a herramientas de información para ayudarlo como miembro de la comunidad. Creo que veo que los gobiernos ahora comienzan a pensar en el ciclo de vida completo de un proceso. Por ejemplo, una copia de su certificado de nacimiento. Cuando desea enviar una solicitud de permiso que una ciudad tan común o una actividad gubernamental no debería ser tan difícil como lo es hoy. La gente no espera eso y la experiencia debería ser mejor. Deberías poder solicitar cada vez más un permiso en línea sin tener que ir a un lugar y tomar un número y esperar pasar la mitad de tu día en la oficina del gobierno. En los Emiratos Árabes Unidos nos centramos en la experiencia del cliente de sus instancias de vida. Entonces, por ejemplo, si el cliente tiene un bebé recién nacido, lo vemos como un punto de la vida, donde necesitan servicios gubernamentales sobre un nuevo bebé. Por tanto, empezamos a buscar en él desde una perspectiva de agrupación. Entonces, en lugar de que un cliente vea que el gobierno, entidades o centros de servicios deben visitar, simplemente saben qué paquete quieren. Te daré un ejemplo de uno de los servicios que tenemos. Se llama Mabruk Mayak, lo que significa felicitaciones por su recién nacido.
e incluye más de 7 servicios en un solo paso y más de 5 pagos en un solo pago. Y para conseguir todo lo relacionado con este recién nacido dentro de 3 horas, ahora está usando este paquete. Ahora estamos pasando de un modelo de compras por hitos al modelo de tienda non-stop. En los centros de servicios brindamos servicios reactivos a nuestros ciudadanos, pero lanzamos un nuevo proyecto que se llama Mi Crecimiento, mi proyecto de gobierno. Y se trata de brindar servicios proactivos a los ciudadanos. Para eso estamos listos para usar Beta ampliamente para predecir expectativas de nuestros ciudadanos. E internamente por parte del gobierno intentamos involucrar a las empresas a este proceso también. Como resultado de un mundo realmente cambiante, lo que cambia son las expectativas de los ciudadanos. Los ciudadanos de hoy esperan un nivel de servicio diferente a nivel gubernamental. Las expectativas son una combinación de lo que ven en el sector privado, en el sector minorista, en el sector de la salud. En una combinación de esto es líder a la necesidad general de los ciudadanos, si lo desea, por la excelencia en el servicio. Los ciudadanos de hoy, tú y yo, todos usamos teléfonos y tecnología para tomar decisiones y acceder a servicios. Y es muy común esperar que cada servicio esté disponible en un teléfono. Debe estar disponible en un dispositivo móvil. Pero no todos los gobiernos pueden traducir servicios de un centro de servicio a en línea. La mayoría de las llamadas agendas de gobernanza se tratan de gobiernos que brindan servicios a las personas a través de la tecnología. Vemos sitios web del gobierno a los que puede acceder, formularios, pasaportes o licencias, o pagar impuestos. Se trata de un cambio de estructura de gestión interesante. En los viejos tiempos, los gobiernos tenían muchos funcionarios públicos, mucha gente trabajando para ellos para hacer el papeleo. Ahora el esfuerzo y la carga se ha transferido nuevamente a los ciudadanos. Es como en los viejos tiempos. Cuando ibas a una reunión, alguien te enviaba toda la documentación por adelantado. No tenías que hacer nada, solo leer el papeleo, llevarlo a la reunión. Ahora se envían los archivos digitalmente por correo electrónico u otro sistema en línea. O incluso se espera que te conectes para descargar esos formularios tú mismo, luego leerlos, entonces tal vez imprimirlos, porque es posible que necesites llevarlos a la reunión. Entonces, ese es un cambio de trabajo de los gobiernos a los ciudadanos o de organizaciones a empleados. Odio tener que iniciar sesión en 3 o 4 sitios diferentes todos los días para obtener información, cuando podrían enviármelo de otra forma. La retórica estándar es, por supuesto, que hace mucho más fácil para los gobiernos y los ciudadanos interactuar sobre las cosas clave que deben de hacer. Y eso sin duda tiene sus ventajas, y es muy fácil ahora enviar una solicitud de pasaporte en línea o sus formularios de impuestos en línea. Sin embargo, el segundo punto es, y usaré el ejemplo de nuestro propio servicio digital gubernamental. Hay muchas cosas buenas sobre gov.uk. Sin embargo, si quieres averiguar algo del sitio web del gobierno sobre un departamento del gobierno o lo que hace, es casi imposible. Y creo que esa es una indicación de que hay diferencia entre la prestación de servicios gubernamentales y la relación entre gobiernos y ciudadanos, y la apertura y la transparencia en torno a eso. Hoy creo que los ciudadanos somos co-creadores en una experiencia de gobierno. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser socios y ayudar a hacer las cosas. Hay una mayor apertura en ciudades más progresistas y más herramientas de colaboración están permitiendo que los miembros de la comunidad en particular participen en todo, desde la toma de decisiones hasta las sesiones de diseño, incluso desarrollo de soluciones. Se han realizado algunos experimentos muy interesantes con la comunidad, con financiamiento, identificación de fondos del sector público y del sector privado para realizar proyectos que ha sido difícil ponerse en movimiento debido a la dependencia puramente de fondos públicos. Si un gobierno pone a su disposición datos y el miembro de la comunidad dice, oye, podría crear una solución utilizando esos datos, vaya, esa es una gran relación. Es una gran asociación. Ahora tenemos ingenieros de software que pueden intensificar, crear soluciones interesantes o intentar dar sentido a los datos y ofrecer los análisis que ayudan a tomar decisiones a los responsables. Nunca habíamos tenido las herramientas para poder hacer esto antes. Una buena experiencia de gobierno democrático no es un espectáculo, es algo en lo que tú participas.
El estado de Washington es una de mis actuaciones organizacionales favoritas impulsadas por rendimiento. Hay algo llamado Resultados Washington. Cada métrica sobre el gobierno estatal está disponible en línea. Desgloses para más detalles. Y cuando el gobernador organiza una reunión de resultados, el público está invitado. Se transmite en vivo en línea, pero también incluye a un cliente o dos en cada reunión. Entonces, si se trata del desarrollo de la juventud, en realidad hay jóvenes dando retroalimentación al gobierno sobre cómo están mejorando los servicios, dónde necesitan más mejoras. Entonces, ese es un gran ejemplo a nivel estatal. Y ahora mismo, el 90% de nuestros sitios web del gobierno federal están recopilando comentarios de los clientes y tratando de mejorar iterativamente. Mi conclusión es que es realmente interesante lo que está sucediendo en el mundo de hoy. La cantidad de datos que se genera a diario es simplemente alucinante. Sin embargo, hablas con muchas empresas, hablas con el gobierno, hablas con el sector privado, hablas con grandes corporaciones y te dirán que tienen datos deficientes, problemas de calidad. Existen lagunas en los datos, hay un problema. Existe una gran cantidad de datos y sistemas heredados. Eso es bastante difícil de extraer y sacar a la superficie. Cuando estás construyendo algo nuevo, es mucho más sencillo hacerlo de la A a la Z. Pero la verdad es que muchos departamentos gubernamentales tienen un gran legado de sistemas de información que usan procesos no tradicionales. Entonces, la dificultad es tratar de unirlos en un formato que el cliente no sienta ningún golpe. Es como empujar un carrito de supermercado por una vía de tren, una experiencia muy accidentada. Y lo que intentas es hacer tomar todos esos nudos fuera de la experiencia. En todas las fuentes necesitas una forma de identidad, pero esa identidad, parece que solo hay una identidad, y espero que tengas varias identidades que puedas usar. Entonces usaré otra identidad para iniciar sesión, por ejemplo, en mis cuentas de Google. Luego usaré para servicios gubernamentales como ejemplos. Espero que estas identidades digitales, varias identidades, son de mi propiedad y están controladas por mí. El estado de Indiana creó recientemente un inicio de sesión único para poder obtener permiso de aparcamiento y licencia de conducir, certificaciones, cualquier actividad gubernamental que yo haga con el estado, todo bajo una identificación, para no tener que volver a ingresar mi información. Así que es una especie de ventanilla única maravillosa. Pero todavía estamos muy lejos de poder integrar de lo federal a lo estatal, a lo local con una sola identidad. Y creo que vale la pena tener cuidado con esto, porque con una sola identidad en el gobierno hay un riesgo. Podría ser pirateado, pero cuando lo hace el sector privado, el gobierno no tiene el control y no puedo vigilarlo de la manera que podría ser necesaria. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la capacidad de viajar. La Administración de Seguridad del Transporte es responsable de emitir una verificación previa de la TSA para que examinen y luego puedo ir en un carril expreso. También hay una entidad del sector privado que está haciendo eso. ¿Cuál es el papel fundamental del gobierno? ¿Debería ser el gobierno el que diga quién puede volar en avión y si es seguro viajar y quién no? Si dejas que el gobierno tenga toda su identidad, ¿qué podrían hacer con eso? A menudo comparo esto con lo que sucedió en Ruanda, donde el uso de tecnologías digitales más antiguas, radio por ejemplo, permitió que muchas partes del genocidio se llevaran en forma más eficiente. Entonces, si un gobierno conoce la identidad de todos y dónde viven, y todos sobre ellos, ¿qué pueden hacer con esa información? Para los migrantes, a menudo son problemas en torno a si las calificaciones obtenidas en un país pueden ser compatibles con las obtenidas en otro país. Imagínese si todos tuvieran una identidad digital que puedan llevarse con ellos, para que si te mueves de Kenia a Sudáfrica o de Haití a Brasil, de hecho puedas llevar tu identidad contigo. Creo que eso abre posibilidades realmente interesantes, no solo para los migrantes, sino también para los gobiernos. Si pudiéramos conseguir acuerdos globales sobre lo que significan los parámetros y las credenciales en identidad digital, eso podría ser beneficioso.
Así que no será una tecnología la que resolverá el tema de la identidad. Será una combinación y en este momento intentamos descubrir cómo podemos combinar una identidad digital con tecnologías que preservan la privacidad como pruebas de conocimiento cero o computación multipartita. Creo que esta es un área interesante para explorar a nivel internacional. Creemos en Estonia que la identidad digital es la columna vertebral de todo. Cada persona debe tener una identidad que coincida con ella física y digitalmente. Entonces, cada estonio se comunica con el gobierno usando su identidad digital, lo que significa que hacen todo, desde extractos bancarios, impuestos, hasta el registro del parto, utilizando la identidad digital. Y realmente no podemos imaginar nuestra vida de otra manera. De hecho, ha sido bueno para nosotros como gobierno de Estonia el aprendizaje para tener la experiencia. Seré muy honesto. Creo que hemos sido muy técnicos y guiados por ingenieros en nuestros primeros años, especialmente en el sentido de qué ver bien. Cuanto mejor, cuanto más eficientes podemos ser y seguir construyendo cosas. Por ejemplo, poner servicios en línea. Cualquiera que sea la experiencia. Ahora realmente llegamos al punto que lo llevo al siguiente nivel. Obviamente la experiencia tiene que ser a la vanguardia, porque de lo contrario no tenemos gente para usarlo. Y va mucho más allá de las cuestiones agradables, diseño ordenado de un entorno en línea. Nuestro enfoque principal es cómo hacemos el proceso, el trabajo del gobierno en la mejor experiencia, y a menudo solo para mirar hacia adelante. Quiero decir, se trata de cómo simplificar radicalmente, porque la mejor experiencia, al menos en lo que respecta al alumno, como estonio, es muy difícil dar consejos y centros de servicios físicos, porque para nosotros el viaje digital ha significado deshacerse de ellos en gran medida. Existe la junta tributaria que tiene un estándar físico y quizás de publicación, pero de lo contrario, si hablamos de servicios gubernamentales, están en línea en un 99%. Si no puede acceder a lo digital por cualquier medio, porque no tienes conectividad, no tienes electricidad, estarás aún más marginado por la entrega de servicios digitales. El ejemplo clásico gira en torno a la noción de ciudades inteligentes. A menudo solo con decir la palabra ciudades inteligentes en realidad implica que las aldeas son bastante tontas. Así que uno de los principales desafíos es que no puedes entregar lo que puedes en un área densamente poblada que tiene conectividad total. Por eso es tan importante tener acceso en la primera instancia. Y no todos los ciudadanos están alfabetizados en tecnología. Por eso necesitamos en los centros de servicio en todas partes de nuestro país. Además, contamos con autobuses móviles. Estos autobuses están especialmente equipados con diferentes tecnologías. Enviamos esos autobuses a áreas remotas donde no tenemos centros de servicio ASAS, en orden para servir a nuestros ciudadanos, y también tenemos voluntarios. El factor humano dentro de la experiencia de gobierno es un factor primordial, desde todas las perspectivas, diría yo. Entonces, desde la perspectiva del cliente o desde la perspectiva de un empleado de gobierno, incluso los empleados que trabajan sobre la prestación de servicios gubernamentales, miramos su nivel de felicidad. Analizamos cómo entienden lo que quieren los clientes. Por lo tanto, hemos realizado una serie de capacitaciones. Es un entrenamiento de felicidad del cliente donde miramos en los empleados de primera línea que brindan los servicios. Los capacitamos sobre cómo hacer negocios de una manera que hará más feliz al cliente. Y también al mismo tiempo miramos a los supervisores de estos centros de servicios gubernamentales que llamamos en los Emiratos Árabes el centro de satisfacción del cliente. Y los capacitamos sobre cómo supervisar un equipo de oficiales de satisfacción del cliente. No estoy a favor de abolir absolutamente al 100% cada servicio del gobierno físicamente, porque vemos que algunas regiones en Estonia es la única forma de comunicación que algunas de estas personas tienen y disfrutan de estas formas de comunicación. Disfrutan yendo a la oficina de correos, pero en términos de vida en la ciudad, en términos de ir a la oficina de impuestos y esperar 3 horas para completar la pila de papel, eso hay que eliminarlo.
La forma de configurar servicios gubernamentales es clara. Necesitamos en todos los ámbitos una plantilla de excelencia. Necesitamos algo que se pueda adaptar fácilmente, desplegando fácilmente. Por ejemplo, si en un país tiene un modelo de excelencia, ¿es ese modelo capaz de replicarse en diferentes grupos de diferentes departamentos y ministerios? Eso es exactamente lo que se necesita. El programa GX en los Emiratos Árabes Unidos es un excelente ejemplo de eso. La excelencia en el servicio gubernamental es una prioridad máxima para el gobierno de los Estados Unidos. Cosas como tuitear sobre las clasificaciones de los centros de servicios gubernamentales no son muy infrecuentes en los Estados Unidos, y así es como liderazgo dirige el país. GX fue creado con la visión y la mente para conducir la atención de las personas que trabajan en los servicios, independientemente del tipo de cliente. Debemos centrarnos en esa experiencia de ese cliente. Ahora, ¿quién es parte del GX? Todos. Entonces podría ser del sector privado. Podrían ser inversores, startups, emprendedores. ¿Quién podría formar parte de la plataforma GX? Tiene múltiples aspectos. Tenemos el Foro de Servicios Gubernamentales que trae líderes de todo el mundo alrededor de la mesa para discutir servicios gubernamentales. Contamos con la plataforma online GX, que comparte base de conocimientos como los gobiernos de todo el mundo mejoran la experiencia del cliente. También tenemos las charlas GX, que se centraron en conseguir líderes de opinión de diferentes orígenes para hablar sobre la experiencia de los clientes, ya sea experiencia digital o también es la experiencia física, o incluso una experiencia que no tiene punto de contacto. Por ejemplo, si te sientas en casa, ¿cómo te sientes acerca de lo que recibes del gobierno? ¿Te preocupa perderte o olvidar pagar tus facturas de servicios públicos, o estás cómodo porque sabes que se procesará automáticamente? Los Emiratos Árabes Unidos son una nación impresionante. Tienen la ventaja de ser rápidos y ágiles. Ahora mismo en el camino que van 3 iniciativas. Además tienen un liderazgo que está verdaderamente comprometido y creen digitalizar y adoptar la 4ª revolución industrial. Creo que estos ingredientes, cuando los pones juntos, te ofrece un entorno único gracias a las plataformas que se han creado invirtiendo en este pensamiento futurista. No es solo su visión y su charla, sino que están construyendo cosas y haciendo cosas. He podido experimentar estas cosas de primera mano en Dubái. Por ejemplo, su concepto sobre la futura comisaría es una hermosa experiencia. La gente se siente segura y mucho de esto se hace con el uso de tecnologías digitales, asistencia de los recursos adecuados por videoconferencia, lo que pensé que era increíble. Ves mucha experimentación y creación de prototipos, ves proyectos muy audaces, todo desde el inteligente Dubái directamente a la sociedad sin papel, lo que hace que el costo del gobierno sea menor, los datos sean más precisos, todos los beneficios que esperaríamos. Otra de las cosas grandes que están haciendo es por el lado ambiental, de no tener el papel antiguo. Están haciendo las cosas, están demostrando, están experimentando, están ayudando a otras comunidades y ciudades y gobiernos de todo el mundo a ver lo que es posible, compartiendo estos conocimientos con el mundo. Hay cosas como el Foro GX que se convierte en una plataforma global para decir, oye, hay diferentes formas de tener una experiencia de gobierno. Tenemos que ser capaces de crear canales que requieran estas mejoras, prácticas, las cosas que van bien y tal vez incluso aprendizajes de las cosas. Eso no va tan bien todo el tiempo y compartirlo con los gobiernos de todo el mundo. Entonces creo que lo importante de que esta sea una conversación internacional y francamente siendo conversación en persona, porque todos estamos ocupados. Si solo intentamos reunirnos por teléfono o seminarios web, nos vamos a distraer. Pero cuando te plantes físicamente con otras personas, haces el tipo de conexiones que duran y que nos permitan seguir avanzando la pelota para seguir perfeccionando nuestro pensamiento y desafiarnos unos a los otros. Esa sensación de casi como competencia sana entre pares. Es como decir, tengo que decir algo la próxima vez que esté junto con este grupo. ¿Qué he hecho? ¿Qué traigo a la mesa? Entonces creo que esto es un valor real que podemos ver en este grupo. Es necesario tener experimentos dentro de su propia organización, pero por lo demás sigue siendo complicado tener estas discusiones con otros socios que desarrollan servicios. Entonces debes probar y explorar un poco dentro de tu propia organización. Debes capacitar a tus empleados. Apenas hay proyectos donde no tienen que colaborar. Por eso es muy importante aprender a construir coaliciones y tener acuerdos que necesitamos, las cuestiones legales en torno a estas colaboraciones, los modelos de gobernanza.
Por supuesto, es muy difícil implementar nuestras ideas, porque cada país tiene su propia cultura, como en la tradición, como en el medio ambiente, y puedes ver cómo se enfrentan a desafíos en ese entorno y cómo resuelven esos problemas durante el proceso de implementación. Iniciativas como esta a menudo pueden tender a encontrar la mejor solución global, pero estas ideas están evolucionando. La relación con los estados ciudadanos está evolucionando, la tecnología está evolucionando. Así que un poco más creo que la autocrítica y no siempre positiva sobre algunas de las actividades que suceden, porque la tecnología puede usarse para el bien y se puede usar para el mal. Y es lo inmediato que es en los intereses de los ciudadanos. Para mí los ciudadanos son más importantes que los gobiernos. Los gobiernos deben servir a sus ciudadanos. Hemos aprendido de experiencias de residencia para intentar ponerse en la piel del usuario, porque vemos con bastante frecuencia que eso es lo que les falta a los funcionarios gubernamentales. Se sientan en sus hilos y no hablan con los usuarios, no comprenden las necesidades de los usuarios en la era de teléfonos inteligentes y todos los servicios del sector privado que consumimos todo el tiempo. No podemos esperar que nuestros gobiernos se queden atrás. Creemos en Estonia que los gobiernos nunca pueden competir con empresas privadas, y deberían, pero los gobiernos son los únicos que tienen que ofrecer servicios gubernamentales. Entonces es hora de ir juntos con las tendencias que están sucediendo en el mundo. El Programa Global de Clasificación por Estrellas es el primero de su tipo que evalúa los centros de servicios gubernamentales como si fueran carteles. Así que cuando entras en un hotel y ves que este hotel es de 5 estrellas y entiendes qué experiencia vas a tener de un hotel de 5 estrellas, se ha aplicado el mismo concepto similar a los centros de servicios gubernamentales. Hassan Sheikh Hamad nos guió para hacer el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos tan eficiente como los bancos y trabaja 24 horas por 7 como los aeropuertos. Desde que se lanzó este programa nos hemos dado cuenta de los frutos de este programa al ver que el centro de felicidad del cliente ha mejorado significativamente durante los últimos 8 años. El Edelman Trust Barometer clasifica a los Emiratos Árabes Unidos muy alto. Es el segundo más alto de la región y uno de los más altos del mundo. Creo que con los centros de enfoque, los Emiratos Árabes Unidos siempre han diseñado sus servicios gubernamentales y consideró los servicios gubernamentales como un facilitador para la sociedad. Hoy los Emiratos Árabes Unidos miran hacia adelante y dicen, quiero hacer más que mejor. Quiero centrarme aún más en el cliente. Quiero asegurarme de que mis servicios gubernamentales en realidad no son solo los mejores del mundo, sino los más satisfactorios del mundo para la gente que los elige. Y de hecho, ¿cómo puedo mejorar su vida? ¿Cómo puedo realmente agregar valor a sus vidas? Y esto es algo que estamos viendo suceder día a día. Esta cultura de transparencia que atraviesa más y más en los Emiratos Árabes Unidos para ser el mejor del mundo. También tenemos que levantar el espejo. Y esto es algo que están viendo pasar y que piensan que el gobierno predica con el ejemplo. El futuro del programa GX por la oficina del primer ministro en los Emiratos Árabes Unidos es fuerte. Es algo tangible. Es algo que se puede desarrollar y adoptar por todos los programas de servicios gubernamentales del mundo. Pero necesita trabajo, porque la implementación de estas cosas es compleja. Necesita que las partes interesadas estén de acuerdo en estas cosas. Necesita obtener la aceptación de las personas que dirigen los gobiernos. Y esos son uno de los desafíos que los gobiernos podrían enfrentar al adoptar este programa. Vivimos en una era de disrupción, expectativas que cambian rápidamente para hacer del mundo un lugar mejor. Tendremos que jugar el juego de una manera diferente, ya sea GX o cualquier otro programa a nivel de servicio gubernamental. Necesita el compromiso del liderazgo de estos países, de estos departamentos y grupos. Así que este es un momento increíble. Hay mucho potencial y necesitamos dos cosas. Número 1, escuchar, y número 2, actuar. Y cuando pones esas dos cosas juntas, se hace una gran diferencia. En los Estados Unidos, la Administración de Veteranos, que sirve a exmiembros del ejército, que ahora están de regreso en el país, iniciaron una encuesta de satisfacción del cliente. Y resulta que las personas que respondieron a la encuesta y dieron retroalimentación están 4 veces más satisfechos con el gobierno que otros. Ahora, no sé si algo de eso es un sesgo de la muestra, que quienes decidieron contestar la encuesta estaban más satisfechos.
Pero para mí también dice que hay poder en un solo pedir para recibir comentarios. Cuando interactúas con el público se emocionan más. La ciudad de Santa Mónica, California, tiene un índice de bienestar. Han decidido que el propósito de esa ciudad es apoyar el bienestar de su gente. Una de las cosas que han hecho es explotar el sentimiento en las redes sociales, para que puedan saber qué vecindarios se muestran a través de la información disponible públicamente en Facebook y Twitter. ¿Qué vecindarios están bajo estrés? ¿Qué vecindarios están preocupados por el dinero? ¿Y cómo puede la ciudad hacer algo al respecto? Ahora tenemos tratamiento antidrogas en las cárceles, porque la gente que estaba saliendo de las cárceles eran 120 más propensas que las personas promedio de morir por sobredosis de drogas. Ahora podemos hacer intervenciones en nuestras cárceles porque el enfoque de datos nos permitió apuntar. Y cuando los miembros de la comunidad pudieron participar y ayudar al gobierno a elegir a dónde va el dinero, cuando la gente tomó las decisiones, hubo más inversión en salud, más inversión en educación. Y algunas de esas primeras ciudades que empleaban esto mostraron menores índices de mortalidad infantil. 5 años, 10 años a partir de ahora, creo que tendremos un nivel mucho más alto de confianza en el gobierno, porque todas estas nuevas formas de involucrar al público, hay ideas de recursos sin explotar y potencial para hacer que el gobierno sea mucho mejor que nunca. Planeamos implementar servicios personalizados para nuestros ciudadanos de cualquier país o lugar de resultado y las barreras. Y para ser accesibles y disponibles también necesitamos implementar nuevas tecnologías, aprendizaje automático de IA, aprendizaje profundo y otras tecnologías. Estamos implementando un sistema de suelo de documentos compartidos basados en la nube y nos ayuda a reducir los costes para construir esos servicios y optimizar estos procesos. Los gobiernos del futuro van a estar más enfocados a propósitos y menos servicios. Se van a realizar los servicios. El aprendizaje automático de inteligencia artificial se encarga de la mayoría de los servicios que se prestan. Nos centraremos más en pensar en nuestro futuro, sobre cómo magnificar la vida como nación y comunidad. Los gobiernos tendrán mucha más capacidad de tiempo y mayor precaución cuando se trata de la habilidad. Cuando llegue al futuro del gobierno se tratará. Muchos de los problemas que conocemos hoy no estarán ahí dentro de 10 años. Todos aumentaremos nuestras capacidades como seres humanos, seremos capaces de hacer más por menos, pero también podremos concentrarnos en dónde, de hecho, hacemos la mayor diferencia e impulsamos el mayor impacto, no en términos de pequeñas cosas que suceden a nuestro alrededor, en términos de enriquecimiento de la vida en la Tierra y cómo podemos ser un agente continuo de cambio y progreso. Creo que la IA definitivamente es el próximo ciclo de una gran revolución en la tecnología y lo que vamos a poder hacer con él son muchos productos y servicios que no eran posibles en el pasado. Pero no creo que el algoritmo de IA vaya, vuélvete consciente un día y despierta, y luego descubre que los seres humanos necesitan ser erradicados. Seamos más pragmáticos y realistas, y no preocuparnos por la parte de ciencia ficción. La parte de la IA que es emocionante es la más útil para el usuario corporativo o el trabajador corporativo. El primero es este concepto de gemelo digital. Y el concepto del gemelo digital es que es un asistente trabajando codo a codo con el humano para poder mejorar la calidad del tipo de trabajo que están haciendo, relegando todas las tareas manuales mundanas a la IA y a la automatización, para que el humano se esté enfocando en las cosas en las que debería centrarse, no archivar los papeles, no tantear cosas y tratando de indexar 1000 páginas que deberían estar hechas por máquinas. Y el gemelo digital debería proporcionar esta automatización del flujo de trabajo para que el ser humano sea más eficaz y más eficiente. Muchos de los servicios serán servicios globales. Y luego encima de eso o al lado de eso tendrás un sabor local, pero lo que veo, y por ejemplo son los proyectos blockchain, el registro de diplomas ahora lo hacen los países por sí mismos. Espero que esta sea una superficie global. Traemos gente de todas las coaliciones y todas estas comunidades juntas para trabajar en estos desafíos, que son principalmente desafíos globales. Y creo que en este momento el primer paso para llevar a estos expertos juntos se necesitan unos a otros. Por ejemplo, los expertos en blockchain necesitan cada vez más datos, por lo que necesitan a los expertos del grupo y de trabajo de Big Data, también de los expertos en datos del grupo de trabajo de inteligencia artificial.
Entonces el siguiente paso es construir colaboraciones entre humanos en todo el mundo, y espero que Holanda pueda ser la puerta de entrada a Europa para muchos servicios. El futuro de los servicios gubernamentales debería ser algo que suceda sin que el cliente lo solicite. Sabemos lo que quieren los clientes. ¿Por qué no entregárselo? ¿Por qué no acudir al cliente en lugar de tener un cliente venir a nosotros? Queremos relacionarlo más a la experiencia digital que los clientes tienen hoy con compras en línea, donde obtienen recomendaciones sobre qué comprar en función a sus búsquedas anteriores. En ese momento del año queremos ser algo similar a eso y quizá incluso más proactivo. Somos conscientes de que la forma en la que la educación va a ser entregada va a cambiar. Somos conscientes de que la sanidad va a cambiar. Todos estos servicios deben integrarse de una manera y de una manera que lo haga perfecto para el cliente. Es para el inversor del futuro. Ya hemos puesto la mayoría de nuestros servicios en línea, pero ahora es cuestión de medir realmente la calidad de los servicios. ¿Cómo funcionan? ¿Qué se podría mejorar? ¿Cuál es el viaje detrás? Puedes hacer la mayoría de las cosas en línea, pero todavía tenemos muchas reliquias. En Estonia, cuando abrimos nuestros servicios a los no ciudadanos utilizando la e-residency, significa que podríamos tener algunos documentos estonios aparecer de vez en cuando a los extranjeros en nuestro sistema. Es algo que hay que trabajar. Trabajamos hacia la percepción de tener este servicio de fondos sin fisuras. Una vez que naces ya sabemos tu nombre, sabemos tu fecha de nacimiento, sabemos muchas cosas sobre ti. Lo mismo ocurre con la medicina. Por ejemplo, estamos viendo algunas de las formas en las que podemos predecir qué enfermedades podrías tener o qué enfermedades genéticas tuyas y similares. Hemos sido muy pragmáticos en cierto sentido al decir, averiguaremos cómo resolver esta organización ilegalmente, contando con debidas salvaguardias en lugar de la tecnología. Entonces, este tipo de enfoque para solucionar problemas y de alguna manera resolverlos, y es una forma muy ingeniosa, incluso a través del diseño, es una parte de ella. Y la otra parte nos hemos beneficiado del hecho que obviamente somos un país pequeño en ese sentido, y el tamaño no importa realmente desde el punto de vista cuántas personas viven. Tenemos una gobernanza muy ajustada en términos de cómo se toman las decisiones. Y creo que sí, a menudo si los países me preguntan qué nos hace un poco más ágiles, porque la toma de decisiones es más rápida y no demasiados niveles del gobierno para consultar y así sucesivamente. Entonces es lo que nos ha permitido avanzar un poco. Y también he visto en países más grandes si se simplifica la toma de decisiones, por supuesto, en un contexto democrático, entonces puede dar saltos debido a que la tecnología se mueve rápido. Debes poder moverte más rápido también. ¿Qué fue realmente cambiar el mundo? Es cuando los gobiernos progresistas ilustrados son capaces de conectarse fácilmente con ciudadanos activos, porque esa es una fuerza potente. Juntas esas dos cosas y podemos hacer algunas cosas realmente asombrosas. Este tipo de tensión que existe entre comunidades y gobiernos, porque las comunidades tienen grandes expectativas que los gobiernos se esfuerzan, pero luchan por cumplir esas expectativas. En un mundo digital, puede entregar de manera más consistente y obtener acceso a información y datos cuando lo necesiten, creando un canal más fluido entre el momento en que el gobierno crea los datos o es recaudado por el gobierno y el deseo de tener acceso a eso, porque queremos saber qué está recaudando el gobierno sobre nosotros y para poder tomar mejores decisiones y desarrollar soluciones. Habrá un grado mucho mayor de automatización en el futuro, y esto será tanto en el mundo digital, entonces el uso de inteligencia artificial, sino también a través de la robótica. Y entonces tendremos preguntas sobre qué significa eso para la experiencia humana, qué significa eso para los trabajos, qué significa eso para la conexión personal que tenemos entre un individuo y un proveedor. Entonces veremos todos los aspectos positivos de automatización e inteligencia artificial. También debemos ser conscientes de lo que eso significa, en última instancia, a nosotros como seres humanos. Tenemos que decidir qué queremos hacer al respecto. Habrá más cambios en los próximos 10 a 20 años que en los últimos 100 años en lo que respecta a la experiencia del gobierno. Va a ser un momento extraordinario. Todas las diferentes metodologías disponibles hoy, incluido el programa GX, son increíbles. Pueden cambiar la forma en que se atiende a los ciudadanos y la forma en que los ciudadanos accedemos a los servicios a nivel de gobierno en el país de nuestra elección. Realmente creo que los gobiernos deben mirar al GX como un programa que puede traer una nueva ola de energía, que puede aportar eficiencia y responsabilidad en su gobierno.
Naciones Unidas predice que la población mundial llegará a 9.800 millones de personas en 2050. Esto significa más expectativas de los gobiernos a servir mejor a los ciudadanos y crear mejores experiencias. Un mundo más complejo con nuevas partes interesadas, nuevos desafíos y nuevas velocidades de respuesta. En 2020, la batalla de la humanidad, la pandemia de COVID-19. Muchos gobiernos lucharon para hacer frente a la pandemia y, sin embargo, muchos lograron superar las expectativas en la gestión, controlar y eliminar la amenaza. Una cosa que todos los gobiernos receptivos y exitosos hicieron fue su capacidad para responder rápido, comprometerse con los ciudadanos y centrarse en el éxito. Mientras miras hacia el futuro, son estos gobiernos pensadores líderes y pioneros que están en el proceso de crear un mundo mejor. Si cree que existe un contrato social entre los gobernados y el gobierno, luego las cosas que los gobiernos deben tener en cuenta cuando prestan servicios es lo que la gente realmente quiere obtener de esa relación. A veces la solución que funcionará en un lugar no funcionará en otro. Tener mucha curiosidad por las historias y culturas en el que estás trabajando para emparejar los servicios con los residentes particulares o ciudadanos a los que sirven, creo que es una verdadera habilidad de liderazgo. Convertirlo en un enfoque externo para la prestación de servicios a diferencia de dentro del gobierno es un cambio de paradigma de cómo el gobierno desarrolla y entrega políticas y luego piensa sobre la prestación de servicios. Los desafíos que enfrentan los gobiernos ya no son técnicos, aquellos que descubrimos cómo resolverlos. Los problemas que enfrentan los gobiernos hoy son más en torno a problemas perversos como, por ejemplo, cómo solucionamos la falta de vivienda, cómo mejoramos la entrega de alimentos a las personas, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas. Empezamos con políticas públicas centradas en los mercados y las fallas del mercado y cómo el gobierno tuvo que resolver problemas con la falla del mercado. Creo que eso sigue siendo importante, pero creo que tenemos que ir para más allá ahora y entender que la equidad y la justicia son factores realmente importantes que tenemos para tener en cuenta y descubrir cómo podemos idear políticas públicas que aseguren que estamos siendo equitativos y justos. Hay lugares que están sobresaliendo en la prestación de servicios digitales, pero todavía tengo que ver un gobierno que recolecte los datos del backend para obtener información sobre el cliente, para análisis predictivo, análisis geoespacial y realmente optimizar el rendimiento. El hecho de que tenga un gran conjunto de datos no significa que pueda ayudarlo de alguna manera. Si no puede desbloquear el valor o la información de esos datos sin procesar, entonces la forma en que pienso sobre cómo el gobierno puede desempeñar un papel es realmente centrarse en la información que es valiosa para los demandantes, los responsables políticos, los ciudadanos residentes o visitantes. Usa esa información que todos estén en la misma página de lo que parece el éxito y cómo evaluar si ha cumplido con los criterios que ha establecido y finalmente aprende a iterar desde ahí. Creo que los clientes tienen expectativas que son drásticamente diferentes de lo que los gobiernos ofrecidos hoy y servicios. Deberíamos cerrar la brecha. Me preocupa que en una recesión tengamos que estar a la par más eficiente en la forma en que servimos, y con la expansión de los servicios digitales debemos pensar cómo prestar servicios antiguos de forma nueva. Una cosa que hacemos dentro de una ciudad puede afectar el tráfico, que puede afectar la vivienda, que puede afectar la migración de personas. Tenemos que considerar todo dentro de los sistemas y dentro de los mecanismos mayores de esto, y no solo de las decisiones individuales. Asegúrese de tener los casos comerciales adecuados y la gobernanza adecuada, que no se puede innovar si se tarda un año en aprobar un caso de negocio para hacer un nuevo servicio.
Lo único en lo que el gobierno debe enfocarse es entender a la comunidad, estar en el mismo micronivel de una ciudad y el uso de la tecnología de una forma de poder hacerlo, pero también poder integrarse dentro de las comunidades para comprender profundamente los mayores desafíos que enfrentan las personas en cada escena y luego poder usar esos datos de una manera que realmente pueda afectar el cambio. Esta próxima generación se preocupa más por los problemas como el planeta, cuestiones sobre igualdad en la vivienda, que las generaciones anteriores, pero creo que tenemos que hacer el gobierno atractivo para ellos.